Hola amigos, soy Ricardo Pimentel y les invito al resumen de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es Textos y contextos. Daniel capítulo 1 versículo 1 nos dice: En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El año tercero de Joacim aproximadamente fue el 605 a.C. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, murió entre julio y agosto de ese año. Así que Daniel fue llevado cautivo cuando aún Nabucodonosor era príncipe y su primer año oficial de su reinado comenzó en la primavera del 604 a.C., que en nuestro calendario sería entre marzo y abril. Todo ello podemos saber debido al estudio del contexto del pasaje. Por eso, volvamos a recordar, las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, nunca están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración. El contexto inmediato, es decir, está conformado por los versículos y párrafos que están antes y después del texto objeto de estudio. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Esto es conocido como el contexto mediato. Este quizá sea una parte del pasaje, un capítulo, una serie de capítulos y hasta la Biblia en su conjunto. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, veremos el término Adán de Génesis 1:27. Adán podría significar a Adán como hombre individual o también referirse al género humano o humanidad. Y cuando estudiamos el contexto inmediato o cercano, nos vamos a dar cuenta que Moisés estaba refiriéndose en este caso a la humanidad. Sin embargo, en Génesis 2:7, el mismo término Adán se usa para referirse a la formación de Adán del polvo de la tierra. De esta forma, aunque solo estos dos capítulos cercanos de la Biblia vemos una diferencia en el significado de este pasaje, más adelante, al analizar el contexto general o mediato, vemos que esta palabra se vuelve a mencionar en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 5 del 1 al 5. Se vuelve a mencionar a Adán como una persona y posteriormente el apóstol Pablo menciona este término con referencia a Jesús, quien se convirtió en el segundo Adán. De esta forma, se puede apreciar que un término suele tener contexto cercano y general, y dependerá de su contexto su significado. Igualmente, en 1 de Pedro, el autor parece centrarse en el sufrimiento. Ningún otro libro del Nuevo Testamento se refiere al sufrimiento tan a menudo ni desarrolla ese asunto con tanta claridad. Sin embargo, pese al sufrimiento por el que atravesaban, el apóstol insta a los miembros de iglesia para que manifiesten una conducta santa y se entreguen a las buenas obras, siendo este un tema secundario en la Biblia, y teniendo a la Biblia en su conjunto con su plan de salvación como el contexto general de 1 de Pedro. Finalmente, como mencionamos al principio, el contexto histórico-cultural nos ayuda a conocer los detalles y las costumbres practicadas en la época en que se escribió algún libro de la Biblia en estudio. Hoy en día vivimos en un contexto de aislamiento social. Por el bienestar de nuestra salud y de los que nos rodean, estamos sin poder salir de nuestras casas. Hay miedo en muchos sectores por no saber lo por venir. Hay preocupación y tristeza porque algunos de nuestros amigos y familiares están luchando contra esta pandemia y queremos muy pronto verlos sonreír otra vez. En medio de este contexto duro que vivimos, solo nos queda seguir adelante, cogidos de la mano de Dios y continuar con nuestras vidas. Seguir predicando la palabra de Dios, no quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Es tiempo de reinventarnos. No dejes que tus limitaciones o tus miedos te impidan seguir adelante. Confía en Dios, ten coraje, camina con Él, que al final solo Él te dará la victoria. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.